Bien, vamos a empezar con la clase de hoy. En esta ocasión les quiero comentar sobre la clase, el tema de los niveles OT o Optimal Trade Entry. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estas son las zonas más óptimas para tomar entradas, porque estas zonas son las que están a favor de nuestra direccionalidad general. Estas zonas son las que más probabilidades tienen de continuar con la direccionalidad del mercado. Para ello necesitamos saber cuál es la estructura del mercado antes de poder identificar estas zonas. Vamos a hacer un breve repaso de lo que es estructura de mercado. Tenemos, por ejemplo, estructura alcista, y en una estructura alcista la característica es que el mercado nos hace un rompimiento estructural de un punto máximo anterior. Al momento en que el precio nos hace este rompimiento estructural, pues ya nosotros estamos identificando que como es un máximo lo que acaba de romper, significa que este punto mínimo y este punto máximo se convierten en mi nuevo fractal del precio. Entonces, ¿qué tenemos? Que si la estructura es alcista y el precio ahora viene y sabemos que como la estructura es alcista, debería de venir a romper este punto máximo. ¿En qué momento lo va a hacer? Al momento en que empiece el retroceso. Aquí confirmamos que esto sería nuestro punto máximo. Por ejemplo, que el precio hiciera esto en este momento, de un pequeño retroceso, y una vez que ya identificamos esta estructura, este rompimiento estructural que nos indica que este es mi nuevo fractal y es alcista, marcamos entonces, al momento en que nos haga el retroceso, marcamos el punto mínimo y el punto máximo. ¿Cómo vamos a trazar las zonas óptimas? Vamos a trazar podemos utilizar, por ejemplo, en este caso, un Fibonacci. ¿Y las zonas óptimas cuáles van a ser? Van a ser estas de aquí. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Tendríamos que buscar una entrada en esta zona para que el precio venga a rompernos este punto máximo, ya que sabemos que la estructura es alcista. Colocaríamos entonces, por ejemplo, nuestra orden aquí, con un stop loss puede ser hasta esta zona, y con el objetivo de que el precio venga a romper este punto máximo. Otra opción sería pensar que el precio de repente nos puede, todas estas zonas que estén involucradas por debajo del 61.8% del Fibonacci, todas estas zonas de aquí, voy a agrandar esto un poquito, todas estas zonas serían las zonas probables de compra. Es decir, que en cualquiera de estos puntos podríamos tomar una entrada y esperar que el precio continúe con su direccionalidad, que en este caso, como es alcista, el precio lo que debería hacer es esto: llegar hasta esta zona, y una vez que llega a esta zona, independientemente de cuál sea, venir y romper este punto máximo de aquí. Podríamos, por ejemplo, pensar que el precio llegue justo al 61.8 o al 70%, al 78%, o incluso un poquito por debajo, que venga a tomar la liquidez de este punto mínimo y luego de allí nos dé la entrada. Por lo tanto, en estas ocasiones podríamos colocar nuestra orden directamente en el 61.8%, pero si conocemos conceptos un poquito más avanzados, como lo son los order blocks e imbalances, pues podríamos tomar entradas aún mejores. Y esto se los voy a explicar un poquito en una entrada que analicé el día de ayer. ¿Vale? Pero en esencia, las zonas óptimas de entrada vienen siendo todas las zonas que estén por debajo del 60% del Fibonacci. Listo. Esto sería un ejemplo del caso alcista. Y, por ejemplo, ahora si tuviéramos un mercado que está bajista, entonces tendríamos, por ejemplo, algo así. El precio es un impulso, retroceso, un nuevo impulso, rompe, y al momento en que el precio me viene a romper este punto mínimo, pues ya yo identifico que el último rompimiento estructural es bajista, y por lo tanto yo sé que yo tengo aquí este punto máximo, y al momento en que el precio me haga un retroceso, ahí empieza el punto mínimo. De esta manera yo identifico cuál es mi fractal, y tengo que todo esto es mi fractal una vez que el precio hizo este retroceso.
Mi fractal es bajista porque el último rompimiento fue de un punto mínimo anterior, por lo tanto yo me enfoco en que todo este fractal va a ser la direccionalidad actual del precio. Entonces tendremos que seguir su estructura y por lo tanto tendríamos que marcar cuáles serían nuestras zonas más probables. Marcamos con el Fibonacci y nos damos cuenta que todas estas zonas que se encuentran desde aquí hasta aquí vienen a ser las zonas más óptimas para nosotros tomar una entrada. Es decir, el precio debería llegar hasta como por aquí, por ejemplo, y una vez que llegue aquí, el precio nos puede dar la entrada y una vez que nos dé la entrada, pues colocar nuestro stop loss hasta el punto donde nosotros deseemos y el objetivo sería que el precio venga a rompernos el punto mínimo. ¿Vale? De esta manera vamos a identificar las zonas más probables en el caso de que fuera un escenario bajista y que fueran escenarios de ventas. El precio lo que tendría que hacer es venir a romper este punto mínimo siguiendo la teoría de la estructura del mercado. Bien, esto de las zonas lo podemos identificar también de otras maneras, no necesariamente únicamente con el Fibonacci. Por ejemplo, podríamos aplicar el cuadro de Gann, aquí, cuadrícula de Gann. Podríamos marcarlo de esta manera y pues simplemente le configuramos los parámetros. Y por ejemplo aquí 0, 61.8. Bueno, aquí ya lo tenemos marcado. 78.6. Pero el cuadro está al revés. Vale. Perfecto. Este en el caso de que sea bajista y pues exactamente igual que con el caso del Fibonacci, tomaríamos exactamente la entrada en la misma zona. ¿Vale? Ahora voy a proceder a explicarles la entrada que había analizado el día de ayer. Esta entrada de aquí. Y bien, voy a borrar todo. Vamos a retroceder este gráfico. Vale, perfecto. Entonces, antes de iniciar la sesión, son las 7, justo antes de las 7 de la mañana. Aquí ya son las 7. Perfecto. ¿Qué tenemos que identificar? ¿Cuál es la estructura del mercado? Logramos identificar que el precio aquí venía impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, último rompimiento. Esto fue alcista. Y luego de este rompimiento alcista, el precio viene y nos rompe este punto mínimo, indicando que ahora el precio nos está rompiendo hacia el lado contrario. Por lo tanto, la estructura cambia de alcista a bajista. Y tenemos entonces aquí un punto máximo y tenemos aquí un punto mínimo. Entonces, ¿qué logramos identificar? Que en este punto mínimo, si vieron la clase de liquidez, sabrán qué significa esto, pero si no, pues pueden ir a verla y entenderán qué se refiere esto. Esto es una sacada de liquidez y luego de que el precio nos saca esta liquidez, nos rompe la estructura. Listo. Nos deja que esto es mi nuevo punto máximo. Y como ya tenemos el retroceso, que es todo este movimiento alcista, ya podemos marcar nuestro punto mínimo. Entonces, ¿qué tenemos? Que el precio nos ha dejado una estructura bajista en esta zona. Una vez que el precio nos dejó esa estructura bajista, lo que podíamos hacer era marcar nuestras zonas OT. Y por ejemplo, en este caso, teníamos aquí nuestra zona de ventas. Podíamos colocar directamente nuestra entrada aquí, en el nivel 61.8 del Fibo, dejamos el stop loss hasta el 110% del mismo Fibonacci, y pues simplemente colocábamos el take profit hasta esta zona, ¿vale? Hasta este punto mínimo, porque este punto mínimo era el objetivo. Y pues nos damos cuenta de que el precio ya nos daba la entrada y nos dio el take profit que estábamos buscando. Podríamos haber buscado un take profit un poco mejor y colocar directamente esta entrada en el 70% y colocar, por ejemplo, el stop loss justo por encima del máximo de esa zona y pondríamos, por ejemplo, en este caso, y de igual manera ya nos hubiese dado el take profit. Vale. Entonces, esta sería la manera de analizar esta zona de aquí. Pero, ¿qué más observamos? Que el precio ya nos vino a hacer este rompimiento, pero todavía no nos ha neutralizado este bloque de aquí. Como no nos ha neutralizado este bloque de aquí,
Este punto máximo de aquí se convierte en posible liquidez y por lo tanto actualmente yo tengo una zona de ventas que es esta de acá, y acá en el extremo acá tengo otra zona de ventas que tampoco ha sido neutralizado, no ha sido mitigado. Por lo tanto tengo dos posibilidades, que el precio venga o a esta zona o a esta zona de más acá arriba. Entonces si marcamos nuestro Fibonacci, nos daremos cuenta que toda esta zona de aquí es nuestra zona probable de ventas, nuestra zona más óptima. ¿Dónde podríamos tomar entrada? Podríamos tomar entrada directamente desde aquí, aquí en el 61%, y por ejemplo poner un stop loss hasta aquí. Y el take profit directamente hasta esta zona. Esto nos daría un ratio un 1 a 1.41, pero si por ejemplo colocamos nuestra entrada aquí en esta zona, ya nos daría un stop, en este caso un stop loss hasta aquí de 8 pips. Nos podría dar una mejor entrada e incluso podríamos tomar una entrada en este extremo de acá, que esto todavía es una posibilidad. Todas estas zonas son zonas que están cubiertas dentro de nuestras zonas óptimas, por lo tanto cualquiera de las tres es bastante probable que pueda ser activada. Y como nos damos cuenta que la estructura nos está diciendo que ahora viene bajista por este rompimiento y posteriormente este de aquí, pues sabemos que el precio tiene que venir a caer porque tiene que venir a romper el punto mínimo por estructura. Listo, una vez identificamos eso, pues simplemente lo único que tenemos que hacer es esperar y tomar la entrada o en esta zona o en esta zona de aquí. También podría ser en esta zona de acá. Todo va a depender de nuestro análisis. En este caso, este bloque de aquí es un order block que tiene imbalance, e igual manera este que tiene acá, y acá hay otros conceptos como la toma de liquidez y otros conceptos que yo estoy tomando en consideración, pero en caso tal de que no conozcan esos conceptos, pues directamente esta zona de aquí con esta entrada sería la zona más óptima si no tienen estos conocimientos un poquito más avanzados. ¿Vale? Entonces simplemente esperábamos, tenemos paciencia, y el precio aquí con la noticia, esta banderita de aquí es una noticia, y pues a las 8:30, que justamente de la vela actual, la vela negra esta de aquí, donde se dio esa noticia. Por lo tanto, justo en esa vela nos toma la entrada esta de aquí y también esta de acá. ¿Vale? Si retrocedemos esto un poquito para acá, nos daremos cuenta que ambas entradas fueron tomadas. ¿Vale? Aquí en esta mechita nos tomó esta primera entrada, y esta entrada de aquí teníamos el stop loss por acá arriba, por lo tanto nos acaba. Y en esta de aquí arriba también nos toma con esta pequeña mechita de aquí, y de igual manera también nos tomaba esa entrada. Por lo tanto teníamos dos entradas activas en ese momento, y al mismo tiempo esa misma vela nos dio el take profit. Si tomamos en consideración, pues obviamente que como también estábamos tomando todas las zonas grandes, pues esta entrada de aquí también está activa. Entonces, con el análisis podemos observar que aquí ya tenemos el take profit de aquí, un 1 a 4.5, en este caso fue un 1 a 11.8, podemos redondearlo 1 a 12, incluso podríamos ponerle un 1 a 5, porque el objetivo era que viniera a romper este punto mínimo. Perfecto. Aquí nos da el 1 a 5, aquí nos da un 1 a 12, y aquí nos daba un 1 a 1.4, podemos redondearlo a 1 a 5, tal vez un 1 a 6, 1 a 2, perdón. 1 a 1.5, 1 a 1 a 2. Vamos a ver si llega a dar el 1 a 2. Y efectivamente sí llegó a dar el 1 a 2. Vale. Aquí nos damos cuenta que llega a dar el 1 a 2. Perfecto. Entonces, de esta manera, pues nos ubicamos en esta sesión dos posibles entradas con order blocks refinados o directamente con la zona OT. Igual estas dos entradas también fueron dentro de las zonas OT, por lo tanto, de esta manera pues tuvimos entradas con muy alto potencial y con altas probabilidades de que se dieran. Busquemos otros ejemplos en otras sesiones. Y por ejemplo, aquí, para el día anterior, que fue 14 de noviembre, nos damos cuenta que el precio viene y nos hace este rompimiento estructural,
Y una vez que el precio nos rompe este punto máximo, pues nuevamente hacemos lo mismo. Identificamos punto mínimo y este punto máximo. ¿Qué se suponía que tenía que hacer el precio? Pues tenía que venir a esta zona óptima. Debíamos esperar al precio en estos niveles por aquí, pues nos damos cuenta que el precio nunca llegó. Y como nunca llegó, pues simplemente este día no nos dio entrada con este análisis. Y si por ejemplo en esta ocasión, que logramos identificar que el precio aquí venía de un punto máximo, el precio lo rompe, y una vez que lo rompe nos dejaba aquí este punto máximo de aquí, pero ese punto máximo fue roto. Y una vez que este punto máximo fue roto, aquí aparentemente lo rompe con cuerpo. Sí, correcto, lo rompe con cuerpo. Y una vez que el precio lo rompe con cuerpo, pues el último punto mínimo era este de aquí. Y una vez que el precio nos deja este punto mínimo, lo rompe con cuerpo. Por lo tanto, nos cambia la direccionalidad del precio. Al cambiarnos la direccionalidad del precio, que teníamos aquí, punto máximo y punto mínimo al momento en que hiciera el retroceso. Aquí hay que tomar en consideración también otros datos, como por ejemplo que la estructura venía alcista anteriormente, y por este pequeño cambio estructural no nos quiere decir que ahora el precio nos va a cambiar toda la estructura. ¿Por qué? Porque en general estamos alcistas. Podemos observar aquí, tenemos este punto máximo que ya fue roto, y una vez que fue roto ese punto máximo nos deja este punto máximo de aquí, que de igual manera también fue roto. Una vez que el precio nos fue presentando estas situaciones, pues aquí en esta ocasión toda nuestra estructura en general va desde aquí hasta acá. ¿Por qué? Porque fue el último rompimiento desde aquí hasta acá. Y entonces todos estos puntos mínimos de aquí se convertían en posible liquidez. Una vez que identificamos eso, pues simplemente marcamos nuestras zonas más probables, nuestras zonas OT, y nos damos cuenta que si por ejemplo en este caso nos da que es esta zona de aquí. Una vez que tenemos esta zona de aquí, pues simplemente tomábamos una entrada directamente en la zona OT hasta este punto máximo con un ratio riesgo-beneficio 1 a 1.5. Podríamos refinar esto y podríamos también tomar en consideración, por ejemplo, este bloque que es un poco más pequeño, que aquí hay imbalance, y pues simplemente en ese bloque nos hubiese dado una mejor entrada. Por ejemplo, aquí nos daba 8.3, 10, un 1 a 3 podíamos redondearlo. Pero si este ratio no nos gustaba, pues simplemente podíamos refinar todavía un poquito más. Y por ejemplo, nos vamos a M5 y podíamos buscar este bloque. Y vamos a ver si el precio nos dio la entrada en ese bloque. Vamos a ver. Sí, en efecto, el precio nos da la entrada en ese bloque, y pues si refinábamos ese bloque aquí nos daba una entrada de 1 a 6. ¿Vale? Pero todo parte de entender que la estructura en general es alcista, y la zona OT, o sea, la zona más probable, es que el precio venga aquí, dentro de todo este rectángulo verde grande, que es la zona del 60% para abajo. Listo. Otro ejemplo puede ser esta zona de acá. Y por ejemplo tenemos aquí, del día anterior, era viernes 10 de noviembre. Tenemos que el precio nos rompe este punto máximo. Una vez que el precio nos rompe este punto máximo, nos deja este punto máximo de aquí. En este punto máximo el precio lo rompe en un inicio, pero este no es un rompimiento con cuerpo, por lo tanto esto es una sacada de liquidez. Y posterior a esta sacada de liquidez, pues simplemente el precio aquí nos rompe con cuerpo. Por lo tanto, el punto mínimo va desde aquí hasta acá. Listo. Una vez que ya identificamos nuestro fractal, pues lo que nos toca hacer es marcar nuestras zonas OT. Venimos aquí, marcamos nuestro Fibonacci, y nos damos cuenta entonces que toda esta zona es nuestra zona OT, nuestra zona donde vamos a tratar de buscar estas entradas.
Aquí podemos identificar esta pequeña mecha y más acá abajo podemos identificar esta otra de acá. Por lo tanto, tendríamos estas dos probables zonas en caso tal de que nos quisiéramos agarrar este bloque más grande, que nos da un 1 a 5 aproximadamente, 1 a 1.5. O podríamos tomar el bloque más pequeño, que en este caso viene siendo este. O podríamos tomar también este un poquito más extremo. Perfecto. Entonces el objetivo sería venir a romper este punto máximo, ya que sabemos que la estructura viene alcista. Bien, en este caso pues simplemente aquí en esta entrada nos hubiese sacado en stop loss y esta de aquí no nos hubiese activado. Pero esta grande de aquí del nivel OTE sí nos hubiese activado. ¿Vale? Veamos otro ejemplo de un día anterior. Vamos a tratar de ocultarlo. Y vamos a retroceder el gráfico hasta aquí. Y ahora sí mostremos el gráfico. Entonces, ¿qué observamos aquí? Pues simplemente observamos que el precio nos está dando una estructura que aquí viene bajista y luego aquí nos rompe hacia la alza, luego posteriormente aquí nos vuelve a romper hacia el alza. Por lo tanto, tenemos entre este punto mínimo y este punto máximo como el último fractal en la estructura. Si sabemos entonces que nuestra estructura es completamente alcista, ¿qué tenemos que hacer? Buscar nuestras zonas OTE. Y una vez que identificamos nuestras zonas OTE, pues simplemente tomar nuestra entrada en algún nivel de esta zona, en algún order block o directamente en la zona OTE, en el 61%. Por ejemplo, esta sería una opción, directamente tomar un bloque así. O la otra opción sería tratar de encontrar un mejor bloque con menos stop loss, pero que esté dentro de la zona OTE. Y por ejemplo, esta sería una opción. Además de estas zonas, pues no se ve nada claro en 15 minutos. Vamos a ver. Ok, aquí en 10 minutos logro identificar este bloque. Podríamos tomar también una entrada en este bloque. Listo. Vamos a ver cuál de todas las entradas son las que nos daría la de mayor probabilidad, la de mejor ratio riesgo-beneficio. El objetivo sería que venga a romper el punto máximo. Entonces simplemente esperamos dentro de la sesión operativa y pues simplemente el precio nos activó la entrada dentro de la zona OTE grande, pero no lo hizo dentro de la sesión de kills. Pero sabiendo esto, pues simplemente lo que teníamos que identificar era cuál era la estructura del precio, como era completamente alcista, encontrar el punto mínimo, punto máximo, marcarlo y encontrar cuál es nuestra zona óptima. Nuestra zona óptima es pues todo este rectángulo verde grande, y en todo este rectángulo pues simplemente teníamos que tomar nuestra entrada, que fue esta de aquí, que no la dio dentro de Kilson. Listo. Este tema es un poco es relativamente fácil, porque más que todo lo que necesitamos es identificar cuál es la estructura del mercado, y pues una vez que identificamos la estructura del mercado, marcar un Fibonacci, que por cierto no les mencioné, pero los parámetros son estos. Pueden tomar una captura o pueden directamente copiarlos, pues serían el nivel 0 y el nivel 1, que vienen siendo el 0% y el 1%, y pues los niveles 61.8 y 78.6. El 75 es la mitad entre el 61.8 y el 78.6. Y pues yo decidí agregarle el 1.10 porque si decidimos tomar una entrada, por ejemplo,
en el 61%, pues el stop loss iría hasta el 110%. Y quedaría más o menos de esta manera. ¿Vale? Y si decidimos tomar la entrada en el 70.5, pues exactamente lo mismo, o en el 78.6, exactamente lo mismo. Esto directamente si lo vamos a tomar utilizando el Fibonacci como referencia. Ahora también lo que pueden hacer es que pueden hacer un Fibo un poco más práctico, y podríamos, por ejemplo, solamente tomar en cuenta los niveles 80%, 90% y obviamente el 0 y el 100 del Fibonacci. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nuestras zonas OT van a ser estas de aquí, entre el 80 y el 90%. Por lo tanto, podemos tomar una entrada directamente en el bloque del 80% o en el 90%. Todo dependiendo de cómo les guste tomar estas entradas. En general, el OT viene de el 61%. ¿Vale? A esto le llaman la zona de los golden numbers o algo así. No recuerdo exactamente cómo lo definen. Pero esa es la razón fundamental por la cual toda esta zona es la de mayor probabilidad. Entonces, quiero mostrarles también, en el momento en que yo había hecho este primer análisis, vamos a cerrar todo esto, vamos a regresar a aquí. Cuando analizamos este bloque, quiero mostrarles que esta entrada yo la había analizado en vivo justo antes de que ocurriera. Listo. Entonces, pues, tenemos esta zona de aquí. Si no recuerdo mal, había dicho que había dado hasta un 1 a 9. A 9, entonces aquí. Exacto, 1 a 9 con 4.6 pips de stop loss. Y el objetivo era que el precio viniera a romper este punto mínimo de aquí. Y pues voy a retroceder esto un poquito. Bien. Bien. Aquí les voy a mostrar esa entrada fue analizada el 15 de noviembre. ¿Qué día fue? Aquí. Para en este caso, por ejemplo, observen aquí, a las 8 y 4 de la mañana, a las UTC-5, y aquí está un relojito, y este relojito nos indica que es el tiempo en el que se está formando esta vela, y pues nos está diciendo que estamos en vivo, en el mercado en vivo. Y esto ya había hecho un análisis previo en Londres, donde había dicho que el precio tenía que caer, se los voy a mostrar también. Aquí está, a las 22 y 43 del día 14 de noviembre, con el relojito que me indica que estaba en vivo. Y pues simplemente aquí había dicho que el precio tenía que caer, y por eso había marcado esta flecha de aquí. Y lo que observamos para la sesión de Nueva York es que efectivamente el precio cayó y pues continuó con la estructura bajita. Y por consiguiente el precio lo que tenía que hacer era venir a esta zona o incluso a esta zona un poco más acá arriba. Y estas son las dos zonas que yo había marcado, justo como les había mostrado en el análisis que acabo de hacer. Y pues obviamente aquí cuando se dio justo la noticia, a ver, aquí cuando se dio justo en el momento en que se dio la noticia, pues la primera zona de entrada pues nos había dado el stop loss, y pues en la segunda recién nos activaba. Y el objetivo, como ven, era que el precio viniera a comerse este punto mínimo. Y luego el precio finalmente nos toca el take profit con el 1.9. 1.9 alcanzado, y pues aquí el relojito en vivo de que estábamos haciendo ese análisis. Si quieren ver estos análisis así, pues pueden unirse al canal de Telegram, donde van a ver que yo ocasionalmente suelo mandar estos análisis, donde qué es lo que yo estoy esperando ver para el mercado y cuál sería su reacción más probable. Y como vieron, pues este análisis de esta entrada fue hecho en vivo, por lo tanto, pues con eso simplemente lo que les quiero decir es que
pueden seguir aprendiendo, pueden seguir viendo los análisis que yo hago, si les confluye con los de ustedes, para que tengan una mejor perspectiva o una perspectiva un poco más amplia de qué es lo que otro trader ve, y pues que no se cierren únicamente a su propio análisis, que sería lo correcto, que se confíen en su propio análisis, pero no está de más que puedan tomar referencias o aprender de otros traders cómo ellos ven el mercado. Hasta aquí la clase, espero que les haya ayudado. Antes de terminar aquí, pues simplemente recordarles que en esta zona podían tomar directamente la entrada aquí. En todo este bloque un poco más grande les hubiese dado un ratio riesgo-beneficio más pequeño, pero sí hubieran acertado con la direccionalidad, porque el precio llegó a nuestra zona y luego continuó y vino a neutralizar el punto mínimo que tenía que romper, cumpliendo así con su direccionalidad. Y en este caso, como yo les mostré, pues simplemente lo único que hice fue enseñarles cómo tomar un mejor bloque que esté dentro de toda la zona OT. Y dentro de toda esta zona OT, pues simplemente tomábamos este bloque un poco más pequeño, teníamos un stop loss más pequeño y al mismo tiempo un ratio riesgo-beneficio mucho mayor, de un 1 a 9, que si lo comparamos con el ratio de la zona OT, pues simplemente un 1 a 1.46. También quiero recordarles que pueden seguirnos en Instagram, ya que estamos subiendo información valiosa acerca de psicología en trading y demás conceptos. Y además en este canal de YouTube, si buscan en YouTube Supernova Trading, pues les aparecerá mi canal, y en este canal, pues en cada video van a tener en la cajita de descripción todas las redes sociales. Aquí tenemos el Instagram, donde aquí en Instagram pueden ver todas las publicaciones que hago con respecto a estos pequeños conceptos que les pueden ayudar, y también sobre la psicología. Y tienen el link directo para el canal de Telegram por si no están en el canal. Esto más que todo para los que están en YouTube, y pues les va a abrir directamente la página oficial de Telegram. Así que si quieren pertenecer a las siguientes clases en vivo que vaya a hacer, pues no se olviden de unirse al grupo de Telegram.